RTP. Viví el cambio a la 96 de la Constitución del 98, fue que estuvo en Riobamba y no vi ningún cambio. Tal fue el punto que 6 años después, 6 o 5, 7 años después, Correa propuso a una constituyente que lleva 15 años y yo me equivoqué cuando le dije a un amigo mío de apellido Don Garrá, esta constitución muere el 2016, pues murió 10 años después, pero muere. ¿Ah? Es decir, me equivoqué la fecha, pero este tema me lleva y es hoy día un poco, entre otros temas, la razón de conversar con el asambleísta Raúl Chávez, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, Raúl? Hola, querido Ramón, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, contento de poder venir acá a RPT, siempre es un gusto y poder dialogar con ustedes. Cuénteme, ¿cómo ve esta constituyente? A ver, yo lo he dicho ya desde el inicio, yo nunca me voy a poner a un cambio, creo que siempre es importante irnos actualizando, irnos reformando, pero si usted me pregunta a mí, la solución a los problemas actuales del país requiere una constituyente, para mí no necesariamente, para mí las soluciones de este país se basan más en decisiones del Ejecutivo, creo que se pueden tomar diferentes tipos de decisiones, valga la redundancia, a partir de una planificación y de entender claramente qué es lo que estamos buscando, cuál es la planificación. Y si usted me pregunta a mí, don Ramón, yo creo que esa es una de las falencias, sobre todo comunicacionales que tenemos, de que si bien se van tomando medidas en estos 4 o 5 meses desde el inicio de este nuevo gobierno, no entendemos claramente hacia dónde va la planificación, o sea, no entendemos cuáles son los objetivos principales, secundarios que queremos alcanzar con cada medida, con cada, por ejemplo, con cada ley que se ha enviado desde el Ejecutivo a la Asamblea, y eso un poco nos pone como en la nebulosa, ¿no? A mí me da la impresión que podría ser más querer marcar una narrativa a partir de las situaciones que hoy se viven en el país y que por supuesto pues la constituyente termina siendo algo deseado para muchos sectores de los ecuatorianos, pero repito, creo que no hay que engañar a la gente. Primero que esto no es un tema rápido, ¿no? Porque digamos que en el mejor de los tiempos tendremos una nueva constituyente en un año aproximadamente, luego de pasar algunos filtros, ¿no? Porque primero en noviembre, que será la consulta, la gente tiene que decir sí o no, porque si la gente dice no, ahí se acaba todo el tema de la constituyente y seguimos. Luego, si es que se decide apoyar, digamos, el inicio de esta asamblea constituyente, luego vendrán elecciones y luego las personas que serán elegidas tendrán alrededor de 8 o 10 meses como para poder redactar la constitución y luego dentro de esa constituyente tendrán que tener las 2/3 partes para aprobarla y después enviarla a referéndum para que la ciudadanía de los ecuatorianos terminen aprobando de nuevo sí o no, si quieren esa constituyente redactada. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? No nos oponemos a un cambio, creo que siempre es importante ir actualizando, en la vía de que ir evolucionando, pero tampoco me voy a subir a la camioneta de que con esto se van a solucionar todos los problemas, ¿no? De hecho, muchos de los discursos que se generan alrededor de la nueva constituyente es poder aplicar diferentes temas de seguridad para controlar o mitigar los problemas que existen. Y vemos que hoy pues fácilmente pueden incursionar con la fuerza pública y a partir de eso pues también hemos visto escenarios lamentables. Esa sería, digamos, la primera reflexión de manera general, querido Ramón. Jorge. Asambleísta, ¿y cuál es su óptica sobre las otras dos preguntas que tiene la consulta popular actualmente? El tema de las bases militares y, más importante quizás, el tema del financiamiento público a los partidos. Mire, vamos primero, las bases militares. Yo cuando me tocó votar en la asamblea, yo me abstuve de votar. Yo repito, yo creo que más allá de la acción como tal, lo que se necesita es una planificación. Yo soy formado de esa manera, o sea, a mí no me pueden decir solamente ponemos una base militar. Ok, está bien, entendería que es para mejorar la seguridad. ¿Cuál es la planificación? ¿Qué objetivo vamos a alcanzar? ¿Quién está requiriendo una base militar? Digo, como para poder entender el contexto y a partir de eso saber que la decisión que se tome va a generar resultados positivos a la ciudadanía. Porque de lo contrario es simplemente imponer, digamos, ciertos temas, ciertos titulares de que viene una base extranjera. Pero la pregunta es, ¿eso realmente le va a dar una solución a la seguridad de los ecuatorianos? No lo sabemos porque no sabemos el contexto en general. Simplemente son preguntas que a mi criterio y en el marco de la inseguridad que se viene viviendo en los últimos años en el país, de repente pueden generar, digamos, una iniciativa de la gente de decir sí, con eso vamos a resolver el tema. Pero creo que nuestro trabajo como funcionarios públicos y más como asambleístas
siempre es entender el contexto, no quedarnos solamente en acción de sí o no, sino el sí, por qué sí y no, por qué no. Y en el tema del fondo partidista, mire, yo sí creo que es importante poder garantizar el equilibrio de participación en todos los sectores. Las personas que puedan tener los recursos como para poder autofinanciarse cualquier tipo de campaña, pero también los ciudadanos o las agrupaciones que no necesariamente cuentan con los recursos, pero que está en su derecho poder ser candidatos, poder proponer y que la gente pueda votar por ellos. La realidad, y se lo digo yo que he estado ya hoy en 2 campañas, es que sin el financiamiento necesario difícilmente vas a poder tener una campaña equilibrada, porque uno de los temas más importantes que lo vive un candidato o un equipo de trabajo que está en unas elecciones es el tema del conocimiento, el tema de poder llevar el mensaje, de que la gente realmente conozca qué es lo que se está proponiendo de un lado y del otro. Y repito, sin un financiamiento adecuado difícilmente vas a poder lograrlo. Te lo digo yo que lo he vivido ya en experiencia en estas últimas 2 elecciones. Adelante, Nino. Bien, asambleísta, justamente hablando del uso de recursos y retomando la pregunta original, ¿usted considera que el actual marco constitucional, entendiendo al Ecuador como un país que principalmente genera explotación de recursos no renovables como primer ingreso, digámoslo así, estatal, Sí. es adecuado para enfrentar los desafíos actuales y por tanto generar los recursos necesarios para de alguna manera atender las necesidades en derechos de los ciudadanos? ¿O usted cree que en el fondo sí ameritaría revisar esto en un proceso constituyente a efectos de replantear el plan de negocios a 5, 10, 15 años? Mira, yo creo que tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales precisamente para poder salir del subdesarrollo. Yo no estoy en un lado radical ni de un lado ni del otro, porque caemos en el peor de los mundos, ¿no? Digamos, por un lado, muchas veces el discurso es no se toca pero ni una planta, y por el otro lado es poder ir acabando con todo. Creo que son los 2 extremos. Al final lo que nosotros necesitamos como país son los recursos para desarrollarnos. Y en ninguno de los 2 casos eso está sucediendo. Lo que sucede es que hoy existe minería ilegal, por ponerte un ejemplo, o cualquier otro tipo de actividad, y esos recursos no se están quedando para el desarrollo. ¿Qué considero yo que se debe hacer? Por supuesto, generar reformas, lo dije hace un momento. Creo que siempre es importante ir actualizando, poder utilizar esos recursos, por supuesto, con todo el cuidado que corresponde a nivel de todos los procesos ambientales, pero también garantizar que esos van a ser invertidos en el desarrollo. Hablamos de salud, hablamos de educación o cualquier, digamos, otro nicho donde se busque a partir del Ejecutivo buscar una planificación que nos lleve al bienestar. Creo que eso es importante. Creo que uno de los temas que más le preocupa a la gente es el uso de los recursos. Por eso yo sí soy de los que me embarco en que, por ejemplo, este tipo de actividades podrían tener, por graficarlo de alguna forma, fideicomisos específicos como para entender que ese dinero que se está utilizando y que, como usted acaba de señalar, es un recurso no renovable, o sea que no vamos a poder volver a usarlo, no es que es constante, o sea que ese recurso vaya bien invertido para que eso pues genere en el corto, mediano y largo plazo una estructura sólida que nos permita luego pues avanzar como país. ¿Y usted cree que eso es viable en el marco actual constitucional? Mira, yo creo que es un tema complicado, pero por supuesto que es viable. Mira, en el marco de estos 4 meses y medio aproximadamente, en la Asamblea se han aprobado alrededor de 4 o 5 leyes que ni siquiera están dentro del marco constitucional. ¿Qué es lo que te quiero decir? O sea, ni siquiera se ha hecho el intento por parte del Ejecutivo como para poder llegar a eso. Por eso es que yo señalo de que muchas veces nos inundan más en narrativas que de realidades. Y eso es un problema no solamente para los ciudadanos, que por supuesto es lo más importante, también termina siendo un problema para los gobernantes de turno, porque es ahí cuando se quedan expuestos y la gente dice, bueno, pues nos dijeron una cosa, pero después hicieron otra. En eso es en lo que no tenemos que caer. Mira, si tú me preguntas a mí, lo primero que tenemos que recobrar en este país es la confianza, y la confianza en los actores políticos, porque nos gusta o no, hoy los actores políticos son los que terminan tomando las decisiones que afectan de manera positiva o negativa a millones de ecuatorianos. Justamente, asambleísta, uno de los temas que realmente nos interesa o me interesa es lo que sucedió en el pleno número 37, el 16 de septiembre, donde la bancada, 45 asambleístas del correísmo, básicamente se pararon y se fueron del pleno, ¿no? Y el CAL está tramitando la queja de Olsen en contra de las legisladoras. ¿Usted qué opina de esta situación? Mira, y lo digo que yo con Nils tengo una buena relación. Creo que incluso del bloque de ADN es con el que mejor relación tengo.
pero me parece que también un poco queremos caer, repito, en estas narrativas de querer llevar la comunicación por un lado. No es que yo esté justificando eso, de hecho, si usted revisa la lista, que ni siquiera la he revisado, pero estoy convencido que no estoy ahí porque yo cuando llego me siento en mi curul y me quedo trabajando hasta que se acabe la sesión. Pero si vamos a poner eso, entonces también pongamos que la Asamblea tiene 40 horas que no ha trabajado en el Pleno. ¿Por qué le digo esto? Porque si bien nos convocan a una hora, siempre empezamos media hora, 45 minutos, una hora tarde. Entonces estamos sentados ahí esperando que, en este caso, el presidente entre y comience la sesión. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? No es que estoy generando una acusación o una queja por lo que le acabo de manifestar. Creo que los problemas del Ecuador son mucho más importantes. Hay temas que tienen que resolverse de manera estructural. Y si queremos resolver el tema de que se paran o de que inician la sesión una hora más tarde, 40 minutos más tarde, yo creo que eso se lo puede hacer dialogando, sentándonos a hablar. Y por eso no ha pasado, o sea, eso no pasa durante la semana. Simplemente existen noticias que se hacen virales a partir del músculo comunicacional que se pueda tener y eso ya se busca posicionar. Mire que ahorita estoy viendo el Expreso y ya es parte del impreso, o sea... Cuando créame que yo creo que hay temas más importantes. No es que lo estoy justificando, pero sí considero que muchas veces nos intentan marcar la cancha comunicacional viendo para un lado y haciendo otra cosa para el otro. Como lo decía en alguna entrevista, esto es más o menos como a los que somos futboleros, lo que nos gusta Ronaldinho, ¿no? Él tocaba para un lado pero veía para el otro. Más o menos eso es lo que nos están planteando. La narrativa comunicacional es una, pero lo que se termina ejecutando es otra. Entonces, no creo que nuestro deber como autoridades y como personas que nos hemos preparado para la vida es no caer en eso y cuando nos pregunten, pues responder lo que estamos viendo. Don César, le toca a usted. Asambleísta, usted entró con la Revolución Ciudadana en una alianza, aunque usted es parte del Movimiento Reto. Correcto. Ha votado de forma independiente en algunas ocasiones, Sí. pero sigue siendo parte de esa alianza. Yo tengo unos tweets de la bancada, sí. Así es, de días recientes del expresidente Correa, por ejemplo, citando una noticia sobre la renovación, digamos, de Mario Godoy en el cargo, diciendo: desde Trujillato se dañó tanto la institucionalidad y cultura política del país, ... Por todo eso se requiere una constituyente. En otro tuit del 18 de septiembre, todo está tomado, todo está pervertido, ... Vamos a esa constituyente y mandemos a la casa. Mi pregunta es, si por alguna razón, la mala gestión, el correísmo llega a la constituyente con mayoría y se quieren proclamar de plenos poderes ellos, ¿usted estaría de acuerdo con eso? Es que yo no estoy de acuerdo con nada que no esté en el marco de la Constitución. O sea, no estuve de acuerdo con la manera en que el Ejecutivo quiso llamar a consulta y tampoco estaría de acuerdo con que el correísmo o cualquier otro sector haga algo que esté fuera de este marco. O sea, no se trata de que si me cae bien o me cae mal. Aquí hay un marco que tenemos que regirnos y a partir de eso todos actuar. Mire, yo entiendo que existe una historia política, o sea, no es que yo vengo de la luna, pues claramente entiendo que hay muchos problemas, incluso hasta personales, alrededor de los últimos 15, 20 años. Pero creo que parte de lo que tenemos que en este momento imponer las nuevas generaciones es avanzar, no quedarnos en esa problemática. Yo rescato una frase que le escuché una vez a Mujica, ¿no? Que decía, bueno, lamentablemente, y él lo decía a partir de las experiencias vividas y ya luego él como presidente, lamentablemente hay facturas que no se cobran. O sea, si no avanzamos, vamos a seguir dándole la vuelta a la mesa y los perjudicados somos nosotros mismos. Porque nosotros hoy estamos aquí, pero atrás vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos, está nuestra familia, está nuestro entorno, está nuestro día a día. Mire, un ser humano tiene un promedio de vida aquí en Ecuador alrededor de 75, 80 años. ¿Usted cree que esos 85, 75 años vale la pena el 50, el 60, el 70% de nuestra vida estar preocupados porque no hay condiciones productivas, industriales en un país como para poder tener un trabajo seguro? ¿Usted cree que está bien que tengamos que pasar años encerrados y no poder disfrutar de lo que es la vida? ¿Usted cree que está bien añorar que el país sea como otro país extranjero? Porque cuando viajamos o tenemos la oportunidad de estar por allá, podemos salir a las plazas, cogemos el metro, vamos a los parques y no pasa nada. No, entonces tenemos que sentarnos, tenemos que avanzar para poder desarrollarnos. ¿Que eso es complicado? Por supuesto que es complicado y obviamente lo veo de forma más clara ahora que estoy involucrado en el día a día de la política. Pero yo creo que tienen que haber personas que digan, bueno, vamos, hagámoslo, pongámonos de acuerdo. No, y ojo, cuando digo pongámonos de acuerdo, no quiere decir que yo
en algún momento voy a aceptar que, por ejemplo, lo que usted piense sea lo correcto. A lo mejor no, a lo mejor en eso vamos a tener posturas marcadas siempre. Pero en la medida de que no afecta a la ética y la moral, también hay que entender que dentro de un marco de 18 millones de ecuatorianos, hay personas que piensan diferente, pues, y eso no quiere decir necesariamente que esté mal. Y ahí viene un aspecto de esa diferencia, y Diario Expreso trae 2 titulares que dan cuenta de esa posibilidad de que no haya suficientes voces diferentes, y diría yo que se transforme en lo que he llamado hace rato un bicaudillismo, o correísmo o novoísmo. Dice, los riesgos de tener una constitución con vicios. Dice, sin voces diversas, una nueva constitución puede nacer rota, querido Raúl. Es decir, habrá esa diversidad capaz de construir una pluralidad o tejer conjuntamente una constitución, más que una pluralidad, algo que genere una unidad clara y solvente. Mire, si nosotros nos basamos en los resultados del 13 de abril, me parece que fue este año, diríamos no, se va a repetir y va a ser un tema de 2 partidos y con eso pues vamos a tener que construir una nueva constitución. Pero en la vida, en la política, en el Ecuador, todos los días cambia todo. O sea que puede ser que sea una variable diferente y a lo mejor la constituyente termina siendo el conjunto de muchas organizaciones. No sabemos lo que va a pasar, faltan 2 meses aproximadamente todavía. Lo que yo sí digo es que no podemos tampoco emocionalmente comprometer a todos los ecuatorianos y asegurarles que ese cambio, que en el mejor de los casos se dará después de un año, les va a resolver la vida de forma inmediata. Eso no va a suceder, o sea, eso hay que decirlo. Querido Ramón, la emergencia en el área de salud que tiene el Ecuador no se va a resolver con una constituyente. De hecho, la constituyente enmarca de que el presupuesto de salud debe ser alrededor del 4% del presupuesto general. En crecimiento. Y en crecimiento. Y eso no está pasando. O sea, ya más derechos, digamos, para la inversión social que esta constituyente no los ha generado. Que sí, que puedan haber reformas, que puedan ayudar al sector productivo, al sector industrial, al progreso, por supuesto que las puede haber. Que puedan haber reformas, que puedan mejorar diferentes condiciones para niveles estratégicos de seguridad, de planificación, de desarrollo, por supuesto que puede existir. O sea, pensar que algo escrito en un papel tiene que quedarse para toda la vida es un error. Siempre tenemos que ir evolucionando, siempre tenemos que ir cambiando. Pero cuidado, caemos en el error de que solo una nueva constituyente nos puede sacar de este problema y que cuando sea la nueva constituyente ya todo se va a resolver. Eso no es así. Jorge, quisiera adentrarme justamente en uno de esos problemas que está pasando el Ecuador y todos los ecuatorianos, que es el tema de la salud pública. Tenemos un sistema que no está funcionando como debe, no solamente en el sentido de las citas, cuánto tiempo consigues una, ni siquiera en el tema de los casos o posibles casos de corrupción que han sonado en general alrededor de todos estos años, sino también el hecho de cómo hay personas que incluso fallecen esperando poder tener un turno para hacerse una diálisis. O sea, ya estamos hablando de un servicio que no va adecuado con ese sentido de dignidad humana que deberíamos tener los ecuatorianos. ¿Qué tan grave es este problema y qué se puede hacer desde la Asamblea justamente para terminar de dar una solución, al menos una respuesta a la ciudadanía? Porque lo que más queremos, creo yo, y todos en general, es poder tener servicios de calidad. Y uno de esos, y el más importante quizás de todos, es tener acceso a una educación, a una salud digna. Por supuesto. A ver, nosotros desde la Asamblea hemos levantado la voz. A mi criterio, luego de diferentes denuncias y procesos de fiscalización que se han generado, es que se ha hecho más notorio, más allá de que no es que es un tema, digamos, solo actual, pues es un tema que se viene arrastrando en los últimos años, hay que decirlo. Pero por supuesto que han habido incidentes que han alarmado a toda la ciudadanía, como el caso de la muerte de los 12 bebés en el hospital universitario, simplemente por faltas de procedimiento. Ahí ni siquiera te diría que es un tema de procedimiento, porque ahí lo que se hizo, ni siquiera es un tema de presupuesto, es un tema de procedimiento, de cuidado, que tiene mucho que ver con lo que te decía hace un momento, que no tenemos una planificación clara de hacia dónde vamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ser humildes y declarar el sector de salud en emergencia. Porque si tú me preguntas a mí, me da la impresión de que si un sector dice, hay una emergencia, por ejemplo, en el sector de la salud, entonces como ya ellos lo dijeron, entonces ya no se lo puede declarar en emergencia. Hay que encontrarle la vuelta, hay que decir que solo la compra, hay que decir que se va a crear un comité, bueno, no sé, un montón de cosas, simplemente como para no decir, bueno, declarémoslo en emergencia. Y creo que ese es el primer error que debemos comenzar a corregir. No tomarse los temas de manera personal, porque al final ni los que denuncian ni los que niegan la emergencia son los que sufren todos los días. Es los ciudadanos que quedan en el medio.
Entonces yo sí considero que tenemos que tener una planificación más seria, más responsable, creo que hay que asignar el presupuesto correcto. Yo tuve la oportunidad de recorrer algunos hospitales en este proceso de fiscalización y encontrar algunas variables que son importantes como para poder buscar, digamos, una luz al final del túnel. Primero, las personas que están a cargo de las diferentes instituciones, hospitales, etcétera, tienen que tener capacidad para estarlo. No digo que no sean personas capaces, pero de repente son especialistas en un tema médico puntual. Y eso no te da la característica como para poder administrar de forma más eficiente, digamos, toda una institución, porque aparte también tienes que tener conocimiento público, porque la administración privada y la pública son dos mundos absolutamente diferentes. Luego también creo que tiene que haber una coordinación íntima entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, porque por supuesto para nadie es un secreto que hay muchos hospitales, muchas instituciones de salud que están tomadas por las mafias. Esa es una realidad. Eso, y también es verdad que eso no es que pasa solamente en este año, pues eso ha venido pasando durante los últimos años. Entonces, sobre eso también tiene que haber una planificación, porque no se está viendo, digamos, una respuesta más allá de acciones puntuales de que van a un hospital, se comienzan un par de cosas, se van, pero a los 2 días el hospital sigue igual, como lo que pasó en el hospital de Monte Sinaí, que se generó la denuncia de que afuera del hospital, o sea, de hecho, como paretos utilizaban las rejas, digamos, en la fachada del hospital, habían carpas instaladas con farmacias donde se vendían los medicamentos que adentro no había, o que no hay todavía. También creo que tiene que haber un proceso de planificación a nivel del presupuesto. Mira, nosotros nos encontramos con proveedores 3, 4, 5, 6 meses impagos. Estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad. En el propio hospital de Monte Sinaí encontramos a palomas y heces de las palomas por los corredores, perros dando vueltas por el hospital. Entonces, digamos que es una problemática generalizada, integral. O sea, no se va a resolver solamente con una acción. Por eso es que nosotros decimos hay que declarar en emergencia. Claro, la respuesta es que cuando hubo declaratoria de emergencia en algún momento hubo corrupción. Sí, pero es que la corrupción no la hace la emergencia, ni el procedimiento. La corrupción lo hacen las personas que ejecutan o no ejecutan esos procedimientos. Y entendería yo que si las personas que hoy, porque son personas que son puestas directamente por el Ejecutivo o por los ministerios que responden al Ejecutivo, si ponemos personas de un nivel tanto profesional, pero también ética y moral, que no van a sucumbir ante cualquier tentación, entonces ya el proceso de emergencia, por ejemplo, va a servir. Hacia eso tenemos que llegar. Yo soy enemigo de que porque te duele la cabeza hay que cortarte la cabeza. No, o sea, si te duele la cabeza hay que entrar a solucionarlo de manera inteligente. Raúl, tenemos dos preguntas más, la de Larisa y la de César. Pero estoy sobre el tiempo, así que le ruego... más concreto, ya, sí, está bien. A ver, justamente con el paro y con los estos guardias indígenas, la resistencia ancestral, los riesgos subversivos. O sea, ¿qué piensas? Y justamente Isa y Vargas aceptaron que habían grupos subversivos, tanto colombianos como venezolanos, envueltos dentro de estas manifestaciones y estas agresiones. En sí, nosotros al inicio hablábamos del colectivo y la importancia del colectivo. ¿Qué está pasando con estos grupos indígenas que realmente se han vuelto extremadamente agresivos? Mire, sin tener, digamos, una evidencia de nada, pero es obvio que dentro de todas estas manifestaciones, todas estas revueltas, siempre existe pues delincuencia común que se aprovecha de estas situaciones. Lo hemos visto en los anteriores años, sobre todo acá en Guayaquil, por ejemplo, cuando de repente comienzan a haber paros por un lado, por otro lado han existido saqueos. Eso hay que recriminarlo, eso hay que decir, por supuesto, que es negativo, en eso jamás podemos estar de acuerdo. Ahora, lo que yo sí quiero señalar, y esto es un mensaje que creo que hay que invitar a la reflexión, es que el que piense que hoy los ciudadanos, no los delincuentes, los ciudadanos que hoy están generando algún tipo de reclamo, que solamente es por el tema del diésel, creo que hay una equivocación, que hay una mala lectura de lo que hoy está pasando en el Ecuador. Por supuesto, el tema del subsidio del diésel pudo haber sido un detonante como para dar inicio, digamos, a algún tipo de reclamo o algo por el estilo. Yo creo que la situación es mucho más amplia, es mucho más grave, los indicadores no son positivos necesariamente, y a partir de eso lo que vemos es el sufrimiento de la gente del día a día, y por eso es que terminan protestando. Yo lo que considero es que siempre tiene que haber un momento para el diálogo, un momento como para entender el porqué de las cosas, y sobre todo lo que decía hace un momento con la pregunta de los recursos no renovables, entender muy bien y de forma transparente hacia dónde van los recursos que no se utilizan en un sector, que entendería que se los deberían utilizar para otros,
pero sobre todo para la parte de inversión, porque si no invertimos y eso se va solamente para gasto corriente o para pago de deuda, pues entonces eso se va como el agua y lo único que estamos haciendo es quitando ciertos beneficios para la población y tratando de arreglar, digamos, los números macro, que está bien, no digo que no hay que hacerlo, pero creo que tiene que siempre haber un conjunto de las dos cosas, porque si no como país no avanzamos. César. En la línea de lo que Larissa trae a colación, creo que todo el país vio con consternación lo acontecido ayer en Cotacachi. La muerte violenta por armas de fuego, presumiblemente a manos de las Fuerzas Armadas del ciudadano Efraín Fuérez, que hoy yace velado, arropado por la bandera del Ecuador. Y lo que es innegable, lo que se vio de manera flagrante, la paliza que le propinaron soldados de las Fuerzas Armadas al hombre que trataba de auxiliarlo en el pavimento. La Asamblea, ¿cómo va a reaccionar la bancada, Revolución Ciudadana y Reto? ¿Cómo va a reaccionar ante esto? Bueno, nosotros como Reto ayer emitimos un comunicado, leí también un comunicado de la RC, no nos hemos reunido como bancada, a partir de esto entiendo que hoy van a haber ciertas reuniones, por supuesto va a haber un pronunciamiento, pero lo más importante es comenzar a entender lo que le decía Larissa, o sea, por supuesto que es irrecuperable la muerte de alguien y eso jamás lo vamos a desear de ninguna manera, de un lado ni del otro, porque son todos seres humanos. Yo ayer también ponía un tuit, ¿no? Nos estamos matando entre ecuatorianos, porque al final ese soldado, ese militar, ese policía también es un ecuatoriano que regresa a su casa, tiene su familia y que vive de un sueldo. Entonces, para mí la problemática hoy radica en las personas que toman las decisiones, o sea, hacia dónde queremos llegar, qué estamos dispuestos a ceder o a no ceder, y entender que la única forma de que este país avance es poniéndonos de acuerdo, al menos en los objetivos generales, y a partir de eso generar una planificación. Yo no estoy de acuerdo en que la represión tiene que ser el camino, porque los resultados los hemos visto no solamente aquí en Ecuador, sino en la historia. Aquí no se trata de simplemente escuchar a un sector de los ecuatorianos y el otro sector reprimirlo, porque si nos basamos incluso en las elecciones de abril de este año, casi el 50% votó a favor, pero también el otro 50% votó en contra. Y por votar en contra no es que tienes que estar castigado con el ejecutivo de turno. Todo lo contrario, más bien lo que hay que hacer es incluirlos y por último hacerles entender por qué él era la mejor opción. Si eso no sucede, entonces ahí es cuando viene el descontento y es lo que lamentablemente hoy estamos viviendo, ellos en la calle y la ciudadanía en general que ve la repercusión de diferentes ámbitos. Gracias, Raúl. Como siempre, un gusto tener al asambleísta aquí, al amigo sobre todo. Muchísimas gracias. Igual, el mismo cariño, don Ramón. Aquí estamos a las órdenes. Vamos al corte comercial, enseguida volvemos. RTP